Amigas, amigos, muy buenas noches, feliz domingo, domingo 11 de junio. Estamos a una semana de la jornada electoral que vivimos con mucha intensidad y con mucha tensión en todo el país, no solamente en el Estado de México, que pues terminó de manera muy pacífica, muy democrática, la verdad, con la victoria muy clara de la maestra Delfina Gómez en este proceso electoral del Estado de México y de Coahuila. En Coahuila ganó Manuel Jiménez, también con un muy amplio margen de ventaja y con una una alianza que era la de Morena, PT y Verde dividida. Eso que ocurrió en Coahuila, eso que también ocurrió en el Estado de México, de una u otra manera explica la operación tan importante y tan fina de manera política que se dio esta semana entre el presidente de la República, entre los principales aspirantes a la candidatura presidencial del 2024 por parte de Morena, entre los gobernadores y gobernadoras que son los representantes o son los que han cosechado, digamos, el éxito de tener una estrategia de unidad y de alianzas para llegar al poder político y público en cada una de las entidades. La primera gran lección de las elecciones de hace una semana y que también se ve reflejado el día de hoy en el acuerdo que por unanimidad se firmó y se dio a conocer en esta noche entre los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, es que cuando van unidos, ganan. Cuando se fracturan, pierden. Y cuando se fracturan además de una manera, como se dio en Coahuila, no reconociendo el método de las encuestas o el método que es parte de los estatutos de Morena, pues se atenta contra la posibilidad de construir un gobierno diferente o distinto. Esto es lo más importante del día de hoy. Se conjuró, al menos los aspirantes a entrar en este proceso de selección del partido gobernante de Morena, se comprometen a no escindirse, a no desconocer los resultados, a permanecer en Morena y a no jugar en un juego pues que siempre ha sido tremendo, un juego de presiones, de amenazas de salirse, que lo vimos durante los últimos 2 años, ya sea a nivel especulativo o a nivel de elementos o de mensajes explícitos o implícitos. Lo ocurrido el día de hoy en el caso de Morena es también inédito. No ha habido en la historia de este país un partido gobernante que desde el poder haga un proceso interno de selección a partir del método de encuestas. Hay otros métodos que se han utilizado, ya sea a través de las asambleas de delegados, como es el caso del PRI, cuando en realidad pues las asambleas de delegados ya estaban amarradas desde antes, porque en el priismo histórico el proceso de sucesión presidencial era un proceso oscuro en términos estrictamente políticos, muy antidemocrático, porque pues la voluntad del partido se subordinaba a la voluntad de un solo hombre. En el caso del PAN es otro modelo, es otro tipo de definición. Se hicieron elecciones internas que también acabó bastante dañado el PAN, sobre todo en el 2006, cuando contendieron Santiago Krill y Felipe Calderón. Hubo la sospecha de que Felipe Calderón o los simpatizantes de Felipe Calderón hicieron trampas para imponerse sobre Santiago Krill, que en ese momento era el secretario de Gobernación, o que fue el secretario de Gobernación de Vicente Fox. Y ni hablar de lo que sucedió con el último proceso de selección del candidato priista a la presidencia de la República, que fue Enrique Peña Nieto. Es decir, es un proceso donde estuvo dominada la oligarquía, la plutocracia, la meritocracia, los intereses fácticos
impusieron a Enrique Peña Nieto, y así nos fue. Así nos fue, todos vivimos ese sexenio. El propio Peña Nieto perdió el poder mucho antes de que terminara su sexenio. Me están pidiendo que empuje el micrófono. Ahora sí se escucha mejor. Espero que se escuche mejor ya. Perdonen porque estuve hablando sin que se escuchara muy claro. Pero ahora estamos en una sucesión muy adelantada y muy importante. Algo que también necesitamos poner en contexto es que las sucesiones presidenciales en México no son cualquier cosa. La sucesión presidencial en México ha representado, para empezar, guerras civiles. Todo el siglo XIX, del siglo independiente mexicano, estuvo dominado por guerras civiles y por la disputa entre liberales y conservadores, utilizando a un personaje que era como el hombre fuerte, el hombre necesario, la Alteza Serenísima, que fue Antonio López de Santana. Benito Juárez llega a la presidencia de la República en condiciones de debilidad, se reelige bajo condiciones de guerra civil, de guerra de intervención. Nosotros estábamos intervenidos, y pues las sucesiones ahí fueron bastante, digamos que atípicas. Se alza en armas uno de los líderes o de los héroes de la lucha contra la intervención, que era el general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, bajo la consigna de sufragio efectivo, no reelección, a final de cuentas se prolonga en el poder 32 años. La dictadura porfirista estabiliza al país, pero también entroniza el modelo autoritario como un modelo de control, de simulación y de juego de espejos o de mentiras. En realidad teníamos una fachada de democracia con una dictadura real. La guerra o la guerra civil de revolución tiene como la chispa que la mueve, pues nada más y nada menos que un libro que escribió Francisco I. Madero en 1909, que se llama La sucesión presidencial, llamando a votar para que por la vía de las urnas se derrotara a la dictadura de Porfirio Díaz, ya que el mismo Porfirio Díaz había declarado en una entrevista extranjera que ya el país estaba preparado para la democracia. Era una además de sus frases de simulación, pero el que lo tomó en serio fue Madero, y de ahí vino la Revolución Mexicana. Y las otras sucesiones han estado llenas de asesinatos o magnicidios, como el que ocurrió contra Álvaro Obregón, el caudillo de la Revolución Triunfadora, y que obligó a la creación de un aparato de partido desde el poder, que fue el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que creó en 1929 Plutarco Elías Calles. Pero ese no era un mecanismo democrático, era un mecanismo más bien de control para que evitaran las nuevas azonadas militares, que tampoco las evitaron por completo, pero se creó un mecanismo desde el poder. Lo mismo hizo el general Lázaro Cárdenas, transformar el PNR en un partido de masas, en un partido de sindicatos, de agrupaciones agrarias, de asociaciones de colonos, de clases medias, las menores, que se llamó el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, pero que tampoco tuvo un método muy democrático, que digamos, para definir al sucesor de Lázaro Cárdenas. Con Miguel Alemán, con el presidente civil, digamos, de la posrevolución, se encumbró el PRI. La creación del PRI se da en 1946, con Miguel Alemán como presidente de la República. O sea, desde el poder se crea el PRI, y se crean los rituales que durante muchos años se consolidaron como los rituales que a todos los mexicanos nos llamaban mucho la atención, porque de eso dependía la estabilidad de la economía, del peso, el futuro de la burocracia, el futuro de los grupos al interior. El ejercicio de ir a votar era un ejercicio básicamente de simulación, hasta que llegamos a 1988, cuando se da la gran escisión del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo y de Ifigenia Martínez del seno del PRI. Esa ruptura, la del 1988, marca la etapa contemporánea de la lucha por la democracia en México. Una lucha que ha estado plagada de traiciones, plagada de simulaciones,
plagada de alternancias ficticias. 1994 fue un año terrible para el país, para la democracia, para el PRI. Asesinaron a su candidato Luis Donaldo Colosio, los mismos grupos internos priistas. El presidente Carlos Salinas de Gortari termina en el basurero de la historia porque no solamente enfrenta una revolución armada como es el zapatismo, sino el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la devaluación del peso en el mismo año, en 28 de diciembre de 1994, acabando ahí el sueño de que se inauguraba una nueva era modernizadora en el país. No se modernizó nada, más bien se articuló una cleptocracia que duró hasta el 2018, una cleptocracia en la que se fueron alternando el poder, el PRI y el PAN. Nunca la izquierda pudo haber llegado, más bien la izquierda que en ese momento representó el PRD, terminó plegada a los designios del Pacto por México, que fue en la época de Peña Nieto. En ese contexto y con esta explicación, podemos entender por qué Morena tiene un ADN distinto. ADN que tiene que ver con la búsqueda del poder por la vía electoral desde fuera del poder. Morena no se crea cuando López Obrador está en el poder. Morena se crea cuando López Obrador está decidido a construir desde el territorio, desde sus recorridos por el país, una estructura muy distinta a la que era el PRD y muy distinta a la que fue el PRI y por supuesto muy diferente al PAN, un partido más bien de accionistas o de clases medias que reaccionaron al gobierno de Lázaro Cárdenas en 1939. Morena entonces surge con la necesidad de no repetir ni los problemas internos del PRD que llevaron a ser un partido de tribus, sino un partido de ciudadanos, ni los vicios políticos del PRI que lo llevaron a ser un partido de clientelas, de dinero y de grupos de poder económico y político, y mucho menos del PAN, que es un partido de una élite, una oligarquía partidista, que a final de cuentas acabó muy dividida, muy fracturada, justo cuando llegó a la presidencia de la República, al grado tal de que ni Vicente Fox ni Felipe Calderón, los dos presidentes panistas, están militando actualmente en el PAN, y al grado tal de que usaron en su momento su condición de presidentes de la alternancia para apoyar a un presidente priista como fue Enrique Peña Nieto. Por eso era muy importante saber cómo se iban a establecer las reglas este domingo 11 de junio en Morena, porque es la prueba de fuego, es la verdadera prueba de fuego de que realmente con un gobierno, con un partido que surgió desde abajo para buscar la presidencia de la República y posteriormente para ganar las gubernaturas, se podía dar un relevo sin fracturas, sin rebeliones, sin magnicidios, sin crisis económica. Por fortuna en estos momentos estamos en una situación económica muy sólida, el peso se ha recuperado, hace 50 años que los que vivimos en este país no veíamos un final de sexenio sin devaluaciones, y con un presidente que en su quinto año de gobierno, a punto ya de iniciar el tramo final de su periodo sexenal, tiene un alto índice de popularidad, algo que no se había visto desde hace muchos años, desde Lázaro Cárdenas, si no me equivoco. Es decir, se rompió la tragedia sexenal de un presidente que empieza fuerte y que se va desgastando, hasta que llega el momento de la sucesión, es débil y ha tenido que ceder ante los grupos de poder político, económico, mediático o incluso hasta ante los grupos criminales. ¿Qué es lo que resolvió el día de hoy el partido Morena? Antes de ir a esto, quiero nada más mandar unos saludos a quienes nos están viendo y que se han conectado, que les agradezco mucho. Está Felipe Bringas, está María del Carmen
Alberto Isaac Martínez de Chiapas, Rosa María Pérez. Los pronunciamientos a favor o en contra de algunas candidatas o candidatos no los voy a leer porque precisamente soy funcionario público, aunque sea en domingo y aunque sea mi cuenta personal, hay que cuidar la equidad. Rebeca Mabeca dice: vamos todos unidos, conocemos el trabajo, ideología e intereses de cada candidato. Así es. Ángelo PT dice que ya se escucha muy bien. Rosa Marta, muchas gracias. Leopoldo Hernández, Marcos González, muchas gracias y saludos. María de Lourdes Hernández Salinas: ojalá que los egos y los protagonistas no signifiquen anteponer intereses fácticos clientelares. Juanito Rosales, Porfirio Díaz Fonseca, Jorge Medina desde Celaya, Guanajuato, muchas gracias. Villacuapa es donde nos está viendo Juanito Rosales. Genoveva Verónica Peralta, muchas gracias. Viviendo una transición que parecía imposible, la del Estado de México, así es. Por eso inicié recordando que la victoria en el Estado de México de Delfina Gómez es el detonador de todo este proceso reciente. Eduardo Gallegos, muchas gracias, qué buenas las perspectivas. Juan Carlos Marcás, gracias. Maida Yolanda Marroquín Díaz, saludos. A Kika DV, que nos está viendo desde Tuxtla. Gutiérrez, Chiapas. Ángel de la Torre desde Aguascalientes. Mauricio Pérez González desde Villa del Carbón y otras personas. Vamos a ir a la sustancia de los acuerdos. En primer lugar, Morena definirá la nominación de lo que se llama la Coordinación de Defensa de la Transformación, como la candidatura presidencial, por el método de encuesta. El Consejo Nacional de Morena le invitó el día de hoy a 4 de las personalidades que han estado manejándose como los aspirantes adentro de Morena, que son en orden alfabético: Marcelo Ebrard Casaubon, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila y Claudia Sheinbaum Pardo. Además de estos 4, se está incorporando a 2 aliados o a 2 personas de los 2 partidos aliados, que en este caso son Manuel Velasco por el Partido Verde y Fernández Noroña por el PT. Esto tiene que ver clarísimo como una de las lecciones importantes de lo que ocurrió en Coahuila. Hay que evitar el escenario de Coahuila y por eso se invita a los aliados a que no se sumen, sino que participen con posibilidad de ganar la candidatura presidencial. Esto es algo que también va a ser muy observado por los aliados de la oposición, porque no es un reparto cupular, sino es un método en donde tiene que ganar pues la persona que gane las encuestas. Estará a cargo del proceso el Consejo Nacional y las comisiones de elecciones y encuestas de Morena, auxiliada esta última por empresas demoscópicas, pero no es una decisión que dependa ni de Mario Delgado como presidente del partido, ni de Andrés Manuel López Obrador como presidente del país y obviamente el líder más importante de Morena. Las etapas y las fechas es importante porque de una y otra manera ya estamos en el proceso de sucesión de aquí hasta el 2024. El proceso de Morena tiene muy claros estas fechas porque tiene que ver con la política y el tiempo. Acuérdense de la frase que siempre nos recuerda López Obrador en las mañaneras: política es tiempo. De este lunes 12 al viernes 16 de junio, los que quieran aspirar a participar en la encuesta tienen que renunciar a sus cargos. ¿Qué quiere decir esto? Que el próximo lunes al próximo viernes tendremos que saber quién va a sustituir a la doctora Claudia Sheinbaum como jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es la única que tiene un cargo popular del Poder Ejecutivo, porque los otros son senadores, que va a tener que renunciar y nombrar a un suplente. El otro caso es el de Adán Augusto López Hernández, que es secretario de Gobernación, la segunda posición más importante en el gabinete, y el presidente de la República tendrá que definir quién va a sustituir a Adán Augusto, si es que Adán Augusto renuncia a la Secretaría de Gobernación. En el caso del canciller Marcelo Ebrard, él ya anunció desde el martes pasado
que va a retirarse de la Cancillería desde este lunes. Y también el presidente tendrá que definir quién será el nuevo o la nueva canciller. Y del lado de Ricardo Monreal ya pidió licencia como senador y tendrá que definirse quién va a ser el coordinador de la bancada de Morena en el último periodo, que es muy importante, de la legislatura de este sexenio en el Senado. En el caso de Manuel Velasco, también él ya pidió licencia como senador del Verde, y en el caso de Gerardo Fernández de Noroña, también ya pidió licencia como legislador del Partido del Trabajo. Del 19 de junio al 27 de agosto, que es el periodo más largo, 19 de junio al 27 de agosto, prácticamente 2 meses y una semana más, se van a realizar los recorridos por el territorio del país de cada uno de los aspirantes, y aquí las reglas son importantísimas. 1. Se prohíbe que haya uso de recursos públicos. 2. Se establece que se prohíbe a gobernadores, a integrantes del gabinete, a alcaldes, a coordinadores legislativos y al propio presidente de la República pronunciarse a favor o en contra de alguno de los candidatos. Se prohíbe comprar spots y sobre todo tiempo aire en medios privados, y mucho menos en los medios públicos, que no aceptamos recursos de publicidad, para promocionarse. Va a ser una campaña de territorio, no de escritorio y no de aire. Eso es muy importante. Se establece como criterio ético que los simpatizantes y los que apoyen a un candidato no deberán atacar a los otros. No habrán debates televisivos como había pedido Marcelo Ebrard, pero sí habrán 4 casas encuestadoras. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Del día 28 de agosto, es decir, al día siguiente que termina el periodo de contienda interno, o sea, de recorrido, se levantarán las encuestas por parte de la Comisión de Encuestas de Morena y las empresas seleccionadas con representación de los aspirantes. Es muy interesante cómo en el pronunciamiento o en el acuerdo, por ejemplo, se establece que los ciudadanos encuestados escribirán en una urna cerrada la respuesta a las preguntas o a la pregunta que se establezca. Se levantará un acta que conste el número de encuestados. Al término del levantamiento se procesarán las respuestas y en caso de que resulten discordantes las 5 encuestas, se escogerán las 3 más cercanas. Esto es muy importante porque como son 5, no hay posibilidad de empate. Si fueran 4 serían 2 y 2. Esto es muy interesante porque entonces hay un proceso de encuestas que es casi un proceso de auscultación de los ciudadanos, como si fuera una especie de votación selectiva, pero en condiciones de garantizar la confidencialidad y la seguridad. Del 4 al 6 de septiembre, la Comisión de Encuestas procesará la información e integrará el resultado, y el 6 de septiembre tendremos el resultado de quien haya obtenido el mayor porcentaje de estas encuestas. Se inscribirán los 6 que hoy estuvieron en el acuerdo. Se establece cómo se verá serán los recorridos, y aquí los leo. Del 19 de junio al 27 de agosto se llevarán a cabo recorridos por el país. Se privilegiará el contacto con la gente y asambleas informativas. Deberán comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos, y rechazar toda práctica antidemocrática como el acarreo, la coerción y alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas. Es romper el clientelismo
que es uno de los mayores males que heredamos del priismo y del perredismo. No deben tener ni intentar comunicación directa o por terceras personas los aspirantes y sus equipos con la comisión de encuestas. Ojo, se evitarán los debates públicos y polémicas, acciones de desprestigio, descalificación o agresión entre aspirantes. Esto es muy importante porque entonces los que se estaban frotando la mano para una contienda interna llena de insultos, de descalificaciones o de polarizaciones, no será, está prohibido. Y esto fue firmado por los 6 aspirantes. Sus seguidores deberán cumplir estrictamente la misma regla. Se evitarán acudir a los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. Ojo, no hacerles el caldo gordo a esos medios y a esos periodistas y a esos comunicadores que están calificados aquí en este acuerdo como adversarios de la Cuarta Transformación. Y después del 27 de agosto deberán suspender sus actividades y no llevar a cabo acciones ni declaraciones relacionadas con el proceso. Y las prohibiciones más importantes: el uso de recursos públicos está prohibido, el uso de recursos empresariales, es decir, donaciones, dinero en especie, o de actividades presuntamente ilícitas, por supuesto, el lavado de dinero, el apoyo de algún cártel o de algún grupo criminal. Se abstendrán de involucrarse de forma alguna, ni manifestarse a favor o en contra de un candidato o de una candidata, el propio presidente de la República y los titulares de su gabinete legal y ampliado, los gobernadores, gobernadoras e integrantes de sus respectivos gabinetes, o sea, también los funcionarios de cada gobierno estatal, alcaldes y presidentes municipales y sus colaboradores de primer nivel, coordinadores de las bancadas de Morena en el Congreso Federal y en los estados, y toda persona con un cargo de dirigencia nacional o estatal en Morena, así como los integrantes de las comisiones de elecciones y encuestas. Esto es muy importante porque se trata, entiendo al leer esto, de evitar que sea una contienda de los aparishniks o de los que están dentro o en la cúpula del gobierno o del partido, que es siempre una de las dificultades más importantes de lograr condiciones de igualdad o lo que algunos dijeron piso parejo. El incumplimiento de los términos más allá de beneficiar a los aspirantes auxiliará, más bien afectará a los propios aspirantes y les hará perder la confianza del pueblo, dice el acuerdo. Encuestas. Para el levantamiento, la comisión de encuestas se auxiliará de 4 encuestadoras externas para un total de 5 ejercicios de aplicación del cuestionario, y no podrán participar las encuestas que en los recientes procesos electorales hayan fallado en su pronóstico. Ergo, no participarán las encuestas que fallaron en el pronóstico del Estado de México y de Coahuila. Cada aspirante podrá proponer a 2 empresas demoscópicas de prestigio, profesionalismo y experiencia, es decir, estaremos hablando de unas 6 casas encuestadoras. No podrán ser empresas, aquí lo digo, que en el pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados. Y se elegirán vía sorteo a las 4 encuestas o casas encuestadoras que le auxiliarán de entre las propuestas que presenten los candidatos, es decir, de 12 propuestas saldrán 4. Esto es lo que estamos viendo en torno a la elección y de la encuesta. ¿Cómo va a ser el levantamiento de la encuesta? Aquí se los digo. Habrá acta de inicio y término de la jornada de levantamiento de encuestas firmada por los integrantes de cada equipo. Al término de los levantamientos, la comisión de encuestas procesará los cuestionarios para consolidar resultados. La comisión de encuestas hará un recuento de los talones en presencia de los representantes de los aspirantes y las empresas. En caso de que los resultados de los 5 levantamientos resulten discordantes, se escogerá a los 3 o 4 que coincidan entre sí. Inmediatamente después de terminar el recuento, la comisión
de Encuestas entregará los resultados a la Comisión de Elecciones y a la Presidencia del Consejo Nacional. El resultado de las encuestas es inapelable. El resultado final de la encuesta será divulgado por los representantes de los máximos órganos de dirección de Morena. Esto fue lo que se acordó este domingo. Hubo un espíritu muy festivo, se conjuró la posibilidad de que alguna o alguno de los aspirantes se dijera afectado o menospreciado o sin piso parejo, a tal grado que uno de los primeros que reaccionó, y reaccionó muy bien al darse a conocer ya estos resultados, fue el canciller Marcelo Ebrard, quien grabó un mensaje en sus redes sociales, un video corto, pero interesante, que aquí se los voy a poner. Para comentarles mi opinión sobre los acuerdos recién dados a conocer del Consejo Nacional de Morena. Estoy contento porque me pareció muy bien que haya separación del cargo de todos los que aspiran a participar. 4 seremos por parte de Morena, más Partido del Trabajo, más Partido Verde, en total, cuando menos 6. Todos nos tendremos que separar nuestros cargos. Yo lo haré mañana a las 12 del día, que me hizo favor de convocarme el presidente de la República, y le entregaré mi renuncia. Yo luego, que no participen gobernadores, que no participen secretarios, que no participen alcaldesas, alcaldes o nadie de la dirigencia nacional de Morena promoviendo una persona. Que se evite el derroche, que no haya exceso en los gastos de publicidad, que no haya prebendas, menos amenazas. Todo eso por lo que hemos luchado tantos años muchas personas. Hoy se aprobó en el Consejo Nacional de Morena, entonces claro que estoy muy contento. Y yo lo que diría en esencia es que vamos a tener una competencia real y va a ser una encuesta abierta en donde incluso habrá la simulación de una boleta. Entonces, sonrían, nos va a ir requete bien. Esto es muy importante porque días previos, al menos desde la lectura de los medios, a quien se consideraba como uno de los que podían estar más reacios a aceptar este acuerdo era el canciller Marcelo Ebrard. Esto ya no es así, él mismo lo dejó muy en claro. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, escribió poquito después de que se diera a conocer el acuerdo una frase, una palabra, unidad, en donde aparecen los 6 posibles aspirantes junto con pues los dirigentes, en especial el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional de Morena. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hasta hace poco no había subido nada, más bien dejó el mensaje de: estaremos a la altura de los sueños y esperanzas del pueblo de México, honraremos la lucha que por décadas encabezó el presidente López Obrador. Sin titubeos y con determinación transitaremos en unidad y con lealtad por el camino seguro y la cuarta transformación. Y si nosotros hubiéramos estado hace un año o hace algunos meses, era prácticamente impensable que el coordinador de la bancada de Morena, en el Senado, el senador Ricardo Monreal, hubiera participado también, y tan contento con lo que él llamó la reunión histórica en sus redes sociales, y escribió: concluimos la reunión del Consejo Nacional de Morena, en el que por unanimidad acordamos y aprobamos reglas para generar las condiciones adecuadas de la transición política de 2024, preservando nuestro movimiento. En unidad logramos este acto histórico. Vamos a ver si Noroña ha escrito algo hasta hace unos momentos. No parecía. Dice el diputado Fernández: Noroña no ha hecho una declaración reciente después de que se dieran a conocer los acuerdos en donde él participó. Manuel Velasco, que es el exgobernador de Chiapas, senador y principal dirigente del Partido Verde, escribió que, no escribió nada, más bien está escribiendo felicitaciones a otros políticos y políticas de su partido. En fin,
Estas son las condiciones y esto es lo que sucedió el día de hoy. Muchas gracias por estar en esta transmisión y en este análisis. Les mando un abrazo muy fuerte. Nos vemos la próxima semana. Disfruten su domingo. Gracias.